Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo que vamos a compartir para aprender, para intentar disfrutar. En este caso vamos a profundizar en un ejercicio de la serie Badoachín de 8 piezas de brocado y en concreto en el ejercicio que se llama tensar el arco y proyectar la flecha. Pero antes de eso vamos un poquito a calentar, abrimos las piernas al ancho de los hombros y hacemos una cosa muy sencilla pero a la vez muy agradable para el cuerpo, para la salud. Vamos a ascender al inspirar con los brazos, primero los codos hacia arriba, como si nos quitáramos un jersey. Vamos a levantar los talones, inspirando todo ello. Aguantamos un poquito la respiración si queréis y al descender lo hacemos limpiando la cabeza y ya desde aquí nos vamos a permitir, sin dirigir el movimiento, todo lo contrario, lo que vamos a permitir es soltar todo y dejando caer los talones y flexionando un poquito rodillas, permitiendo que vibre todo el cuerpo, soltando y vibrando un poquito todo el cuerpo. Vamos a repetir varias veces, cada ejercicio repetir unas 8 o 10 veces como mínimo para que tenga efecto. Recordamos al inspirar hacia arriba como quitándome un jersey, levanto los talones. Al descender voy limpiando la cabeza y desde el pecho ya no dirijo nada, sino que me permito soltar y vibrar. Vamos a soltar el aire también con un poquito de sonido por la boca para sacar el exceso de fuego del corazón, la presión interna. Repetimos al inspirar, como quitándome el jersey. Codos hacia arriba, levantar los talones. Y al descender limpiamos la cabeza y asentar un poquito rodillas y vibrar. Soltar toda tensión innecesaria. 5 veces más. Inspiro, levantar talones. Descender limpiando y permitirse, recuerda, no bajes los brazos. Suéltalo, suelta todo el cuerpo. Soltar el fuego interno por la boca. Inspiro y asciendo. Suelto, relajo. 2 veces más. Recuerda levantar también los talones. Inspiro y asciendo. Suelto y relajo. Con esta vibración de manera natural hay un masaje de los órganos internos, de todo el cuerpo. Inspiro. Una vez más. Vibrar y soltar. Una última vez. Vamos a ello. Levanto talones, inspiro, codos hacia el cielo. Levanto, limpio la cabeza y permito soltar. Quedamos un poquito soltando y vibrando todo el cuerpo, liberando toda tensión muscular, articular, interna, vaciando internamente. Soltamos un poquito brazos y piernas a un lado y a otro. Recogemos 3 veces el chi, la energía vital. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza y llevarla hacia el interior a través de la cabeza. Dirigir cada gota curativa hacia la profundidad de las células, aportándoles nutrición, energía nueva y soltando la gastada hacia la tierra. 2 veces más. Como agua que desciende limpiándonos por dentro. Permítete centrarte en la escucha de la experiencia en el ejercicio como una ducha interna. Suelto y relajo. Llevamos unos instantes las manos al dantian, parar, sonreír, escuchar, sin buscar nada.
Permítete que serene la mente, centrándola en la escucha del cuerpo. Vale, abrimos los ojos. Ahora sí que vamos a comenzar a profundizar y a conocer mejor el ejercicio tensar el arco y proyectar la flecha. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hoy vamos a conocer dos de ellas. Primero que nada, recordar un poquito a nivel de medicina china la diferencia grande que hay. Para los chinos, en medicina china hay una relación muy clara y hay una unidad del cuerpo, la mente, la emoción. No estamos rotos, somos una unidad de naturaleza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando hacemos un ejercicio de Qigong, también de Tai Chi, pero en este caso de Qigong, estamos trabajando con algún órgano para activar algún órgano en concreto. En el ejercicio que vamos a hacer hoy vamos a trabajar los pulmones, elemento metal. Y cuando trabajamos un órgano, trabajamos también las emociones. ¿Por qué? Porque trabajamos la emoción que está asociada con el órgano. En este caso sería la tristeza, para lo cual, al hacer el ejercicio, vamos un poquito a promover la alegría, la apertura de pulmones, también corazón. Vamos a hacerlo muy a poco para profundizar, para sentir, para tomar conciencia de lo que vamos haciendo. Vamos a poco dando pasos hacia el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, abrimos las piernas, no a postura básica, ancho de los hombros, sino un poco más abiertas. Postura de jinete Mabu. Y vamos a sentarnos. Al sentarnos de manera natural, la columna vertebral, el coxis, se va a meter un poquito hacia adentro, sin forzarlo, de manera natural ocurre, no hay que hacer nada en verdad. Soltarlo en todo caso. Repetimos. Abrimos a la postura de jinete, Mabu, y arraigamos, soltamos. Dejamos que descienda el centro de gravedad. Me convierto como si fuera un triángulo, la cabeza y los pies, como un triángulo. Tengo una base más estable. Puedo descender más en la postura o menos. Adapto siempre cualquier ejercicio a mi realidad. No voy avanzando de golpe. Si quiero ir descendiendo, lo haré a poco, no forzando. Vale, una última vez. Postura Mabu, jinete, y hundo y suelto. Vamos a centrarnos en la escucha simplemente, de la gravedad de soltar. Recuerda punto Pai Kui, arriba de la cabeza, como colgando del cielo. Y el resto del cuerpo permitimos que descienda, no luchamos en contra de la gravedad. Mantenemos este punto y el resto permitimos que descienda. Abrazamos un poquito como una pelota relajada las manos. Soltar y soltar la postura. Lo dicho, puedes hacerla más baja o más alta. Como si fuera un triángulo con una gran base de estabilidad. Muy bien. Vale, continuamos caminando poco a poco hacia el ejercicio para conocer el ejercicio. Volvemos a postura de jinete y volvemos a soltar. También internamente actitud de soltar y vaciar. Vamos a poner las dos palmas de las manos en contacto, elemento metal, en el centro del pecho. Continuamos soltando hacia la tierra todo el cuerpo y de nuevo parar y tomar conciencia, sentir la postura, tal cual. Date cuenta de no hacer tensión ni presión excesiva. Sé natural. Encuentra tu centro, equilibrio. Vale, abrimos los ojos y vamos a hacer simplemente lo siguiente. Una mano hacia afuera y le sigue la mirada a un lado.
Muy bien. Volvemos al centro. Lento y suave, eso sí. Lento y suave, muy lento y suave. Como buscando un poquito armonizarse, serenar. Lento y suave a un lado y a otro. Lento y suave. Importa el cómo, es lo que realmente te va a aportar el cambio. Vuelvo suave, suave, relaja las manos. Vuelvo al centro a equilibrar. Elemento metal, pulmones, pero también corazón, emociones. Repetimos. Lento y suave a un lado. Sigue la mirada y por lo tanto estamos trabajando sin darnos cuenta y si nos damos cuenta todavía mejor. Las cervicales, la mirada, la atención. Lo hacemos un poquito conmigo en silencio. Intenta centrarte en tu propia práctica. Lento y suave. Escucha también internamente, ¿eh? Simplemente este ejercicio ya podría cambiar tu estado. Repitiéndolo, eso sí. Repetimos un poquito más. Vamos a centrar la atención, la mirada, más allá de la mano. A un lado y al otro. Lento y suave. Relaja las manos, como conectadas. Suave, relajado, conectado. Suave, relajado, conectado. Suave, relajado, conectado. Una vez más a cada lado. Como si tuviéramos una esfera en la cuenca de las manos. Parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Si te cansa mucho la postura, relájala y vuélvela a tomar. No te preocupes. Hunde los hombros. Parar, sonreír, escuchar. Suelta la postura. Suelta la postura. Lo que no necesites para mantenerla, suéltalo. Muy bien. Abrimos los ojos. Recogemos el paso. Soltamos un poquito brazos y piernas, haciéndolos vibrar. Vamos, como decía, a poco, caminando hacia el ejercicio para tomar de él más conciencia, para profundizar. Hemos visto la postura, hemos visto cómo nos volvemos más estables, como un triángulo todo el cuerpo. También hemos visto que vamos un poquito a hacer un giro hacia un lado, hacia el otro. También hemos visto que vamos a trabajar la concentración de la mente, la mirada. Vale, como os decía, hay diferentes maneras de practicar incluso toda la tabla, Baduajin. Hoy vamos a ver dos maneras de practicar el ejercicio en concreto, tensar el arco y proyectar la flecha. Postura Mabu. Soltar. Muy bien, lo vamos a hacer muy sencillo. Cruzamos delante, al nivel del pecho. Relaja las manos. Una mano, vamos a tener lo que se llama espada mágica,
el dedo índice, el dedo corazón van a quedar libres, mientras que los otros van a tomar un poquito de contacto. Esos son los dedos que van a ser como un poquito la punta de la flecha hacia la cual mirar. Mientras que el otro brazo simplemente va a hacer como si cogiera el arco y lo tensara. El brazo va a estar en línea. Con este ejercicio vamos un poquito a tonificar, a activar todos los órganos que hay en el pecho, especialmente, como no, los pulmones, pero también el corazón. Vamos a trabajar, a lo mejor no lo notamos, si con el tiempo, con la práctica nos volvemos más sensibles, lo notaremos mucho más. Vamos a activar y va a haber un movimiento de expansión y va a haber un movimiento de concentración y vuelta, lo cual quiere decir que vamos a hacer un masaje muy natural, muy profundo de pulmones, gracias a lo cual vamos a mejorar la capacidad respiratoria, problemas de respiración, de pulmones, todo lo que tiene que ver, también la alegría, el órgano, la emoción asociada a la tristeza, ¿vale? Vamos a ello. Postura Mapú, recuerda. Una mano, espada mágica, mientras que la otra estira del arco. En línea. Hay quien lo lleva el movimiento un poquito también hacia detrás, todavía para abrir más, lo que queráis. Y la mirada se centra en la lejanía, proyectando una flecha, queriendo proyectar una flecha. Aquí hay un estiramiento, una apertura de toda la zona del pecho. Y también se nota un poquito la tensión en el brazo, un poquito. Después voy a abrir, como lanzando ya la flecha, y a relajar. Vamos a hacer lo mismo cada vez a un lado, lento y suave. Cruzar, espada mágica, ahora en la otra mano, y estiro del arco. Estiro, imagina esa sensación de tirar del arco, tirar del arco, tirar del arco, mientras que la mente se va a centrar más allá de los dedos. Más allá de los dedos, la mente se centra en la proyección de una flecha. Se tensa un poquito, hay una apertura del pecho y se concentra la mente. Cuerpo y mente concentrada. Después, al lanzar la flecha, abro, relajo todo el cuerpo y también relajo la mente. Vamos a tomar un poquito conciencia de esos dos aspectos. Se tensa el arco, un poquito también el cuerpo y se centra la mente. Mientras que después se relaja el cuerpo y relaja la mente. Repetimos ahora ya un poquito más seguido. Proyectar, tensar el arco y proyectar la flecha. Y después a abrir, imagina esa sensación al lanzar la flecha de liberación, de relajación y también en tu mente. Dejas de estar centrado a relajar a un lado y a otro. Tenso a un lado, tenso, tenso. Voy a observar especialmente el movimiento que se produce en el pecho. Aunque sea no fuerte, que sea más bien sutil, pero voy a observar un poquito al hacer el ejercicio a un lado y a otro. Lo hacemos ahora ya más seguido. Vamos a percibir, a observar ese movimiento en el pecho de expansión, de apertura ahora, de expansión y apertura y de concentración. De expansión y apertura y concentración. De expansión y apertura concentración. Una vez más a cada lado, poniendo la atención en
el movimiento del pecho, tomamos conciencia de ello. De apertura y concentración, relajación. Una vez más, al otro lado. De expansión y apertura. Movimiento, observa tu pecho, el interior. Relajación. Repetimos un poquito el ejercicio y ahora nos centramos en esos dos aspectos que comentábamos antes. Tensar el arco y centrar la mente en un punto lejano. Concentrar la mente. Liberar el arco, relajar la mente. Cuerpo y mente a cada lado, ¿eh? Repetimos. Cuerpo, tensar el arco. Mente, centrar la mirada en la lejanía, más allá de los dedos. Muy bien. Relajamos. Lo hacemos seguido, cuerpo, mente, varias veces. Tensar el arco. Centrar la mente. Liberar el cuerpo, liberar la mente. Una vez más a cada lado. Con este trabajo, cuerpo-mente ahora. Tensar el arco. Centrar la mente. Liberar el arco. Relajar la mente. Una última vez. Tensar el arco. Centrar la mirada. Liberar la flecha. Liberar la flecha. Relajar la mente. Acercamos un poquito más las piernas. Soltamos a un lado y a otro. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Vale, volvemos y vamos a ver una segunda manera de hacerlo. Muy interesante también. Eso sí, la postura Mabu igualmente, de jinete. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya conocemos la primera manera de hacerlo. Sencilla. Yo diría la más sencilla. Y vamos al ejercicio. Comenzamos igual. Tensar el arco y el otro espada mágica. Centrar la mirada. ¿Vale? Y ahora hacemos lo siguiente. Mientras que se queda en su lugar, la mano que está tensando el arco, la otra va a girar. Va a girar. Y la mirada sigue. La mirada sigue. Centrada. Cuando llego al otro lado, abro la mano del arco y cambio una por otra. Una tensa y la otra centra. Y voy girando. Lentamente. Como buscando en el cielo. Como buscando en el cielo. Y se va cambiando, intercambiando una por otra. Una tensa el arco y la otra proyecta la flecha. Y voy girando. La mirada sigue. Una vez más a cada lado, sin prisa. Una tensa el arco y la otra proyecta la flecha. Y sigue, como buscando en el cielo. Como buscando en el cielo. Una vez más a cada lado. Puedes hacer la postura más alta, más baja, recuerda, ¿eh? Adáptala a lo que quieras trabajar. Muy bien, vamos a añadir una cosa más y para que me veáis mejor me voy a poner en vuestra misma situación. Me pongo mirando hacia detrás, abrimos postura de jinete, hundimos. El ejercicio va a ser el mismo, pero simplemente ahora vamos a añadir un cambio de peso acoplado, coordinado con el movimiento de los brazos. Cruzamos. Sacamos y proyectamos la flecha, tensando el arco a un lado. Gira en los dedos, gira la flecha, como buscando en el cielo también la mirada. Vale, vamos a hacer lo siguiente.
El peso va a ir a el brazo que tensa el arco. Giro, giro, gira la flecha, como mirando, buscando en el cielo. Y de nuevo, el peso va a ir a el brazo que tensa el arco y vamos coordinando a un lado y a otro. La mirada sigue más allá de los dedos. Tenso el arco y llevo ahí el peso. Y giro con la mirada más allá de los dedos sobre el cielo. Tenso el arco y llevo el peso a ese costado. Y giro de nuevo. La mirada centrada más allá de los dedos. Repetimos varias veces. Ahora conmigo en silencio. ¿Me vais siguiendo? O mejor todavía si os sale y practicáis. Muy bien, una vez más a cada lado. Muy bien, recogemos la postura. Recogemos varias veces el chi, la energía vital, ahora sí, ancho de los hombros. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza, volcarla hacia el interior a través de la cabeza, experimentando la energía como si fuera una cascada interior. Aportar nutrición, energía nueva y soltar, drenar la gastada hacia la tierra. Vamos a absorber el chi 3 veces más y esta vez al descender vamos a acariciar limpiando con las manos la cabeza, el rostro y la parte anterior del cuerpo. Soltando todo lo gastado. Una vez más, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza, llevarla adentro y al descender acariciamos cabeza, rostro y parte anterior del cuerpo. Llevamos unos instantes las manos. Como hemos trabajado el pecho, vamos al danti en medio. A sentar en posición básica, parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Llevamos las manos al pecho o si preferís, por delante, lo que queráis. Mantén la sonrisa como vacuidad. Muy bien, soltamos un poquito brazos y piernas. En este envío veréis que el otro vídeo está de repente cortado, le dio por ahí al vídeo que le vamos a hacer, así es que lo vamos a completar un poquito al final de este vídeo con tabla. Vamos a enlazar para no olvidar el enlace de un movimiento al otro. Lo hacemos al menos una vez mirándos y una vez en vuestra misma posición. Pongo aquí y comenzamos. Primero que nada, observarse, no moverse de cualquier manera, observarse. Tanto a nivel físico, soltando todo lo innecesario, como vaciándose a nivel mental, centrándose en el aquí, en el ahora, en el cuerpo. Y es así como podemos realmente comenzar.
movimiento circular, aparto, cruzo, giro. Y conectamos con el movimiento del otro vídeo, cepillar la rodilla. Mano engancho con la izquierda, apartar con la derecha, dentro, aparto y hundo. Una vez más. Me muevo un poquito porque no sé cierto si me veis, creo que está saliendo entero. Vamos a ello, una vez más. Parar, observarte, centrarte. Comienzo. Guerrero de Buda golpea con el mazo. La grulla blanca despliega sus alas. Paso de ti. Me voy un poquito más detrás. Desde la grulla blanca despliega sus alas. Cepillar la rodilla. Mano engancho. Dentro, apartar y soltar. Hundir, recordar lo que digo en el otro vídeo, como asentándote en una pelota. Mirarlo, mirarlo el otro para comprender lo que digo ahora. Lo dejamos ahí. Recogemos 3 veces el chi, la energía vital. Centrar el nivel humano con el nivel tierra, nivel cielo, como parte de la naturaleza que somos. Fluir con la naturaleza. Equilibrar dentro. Una vez más. Nutrir, aportar energía nueva y soltar, drenar la gastada. Vale, dejaríamos el vídeo aquí. Hay sonido por ahí, no me interesa que salga, hay unos ruiditos que hay ahora alrededor. ¿Vale? Lo dejaríamos aquí, con muchas ganas de volver a veros, de volver a emprender la práctica, entre comillas, que será más o menos normal. Haremos porque sea. Mi mensaje es que pase lo que pase en la vida, no dejemos de ser nosotros, nosotras mismas, y de continuar creciendo hacia la autoestima, la felicidad, la salud, la sabiduría. No olvidemos ese camino nunca, ni siquiera cuando estemos especialmente mal. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Sí, moltes gràcies.